Saludos cordiales. En esta ocasión vamos a estudiar la arquitectura de von Neumann. La arquitectura de von Neumann fue definida en 1944 por un matemático llamado John von Neumann. La arquitectura prácticamente está conformada por una serie de bloques, donde von Neumann define que debe de existir una memoria principal, una unidad aritmética lógica, una unidad de control, una unidad de entrada y salida y buses. En la gráfica logramos apreciar que la memoria está conformada por un programa. Este programa lo que hace es codificar llamémosle así, nuestra entrada de datos y la configura de tal manera que ésta se convierta en ceros y unos, el lenguaje de bajo nivel que interpreta la computadora. Luego, con el auxilio de los buses, este prácticamente es derivado o es desviado hacia los diferentes dispositivos de entrada y salida y también hacia lo que ahora conocemos como los CPU. Como logramos apreciar también en esta diapositiva, los dispositivos periféricos conocidos como el monitor, el teclado, el impresor, bocinas y otros dispositivos que existen son los que van a ser parte de la entrada y salida de los datos. Esto con auxilio de un bus de datos, en este caso un bus de direcciones, se comunica con la memoria, la cual a su vez se comunica con otros elementos como el caso de los dispositivos de entrada o con el CPU, y también hay un bus de control. Todo esto está conformado o está definido de tal manera que permita a los usuarios interactuar con la computadora que entiende ceros y unos. La memoria principal emplea para almacenar datos o instrucciones que nosotros le damos a la computadora. Está conformada por un bloque, la cual está dividido por secciones llamadas también celdas. En cada una de ellas se almacena un número de bits, es decir, ceros y unos, y con esto pues nosotros podemos conformar una palabra o un número. Mientras que la unidad aritmético-lógica permite realizar las operaciones elementales tales como el AND, el OR, el NAND, NOR o suma y resta. Estas operaciones son las que le dan como el procesamiento idóneo a los datos que nosotros ingresamos a través de los periféricos o dispositivos de entrada. Mientras que la unidad de control lo que hace es como gestionar el comportamiento del computador, es decir, qué dirección va a tomar el dato que yo he ingresado, si lo va a procesar o si lo va a enviar a un dispositivo de salida. La unidad de entrada y salida en este se refiere a todos aquellos elementos que permiten interactuar con la computadora. Pueden ser elementos externos como también los elementos internos. En el caso de los elementos externos son conocidos como periféricos. Los buses pueden dividirse en tres áreas. Los buses de datos son los que permiten que los datos vayan viajando hacia ciertas áreas que permiten realizar operaciones. El bus de direcciones circula o lo que hace es que se identifica en la memoria a través de un tipo de formato que nos permite interactuar con la computadora. Y el bus de control es allí donde los datos son enviados y procesados de tal manera que el CPU los procesa y logra pues ejecutar el resultado que esperamos. Siendo así, el funcionamiento básico de la UCP o la CPU lo que permite es trabajar bits, y recordemos que los bits tienen su unidad mínima de información, es decir, un bit puede comportarse como un 0 o un 1. Una combinación de 8 bits representa un byte, que en este caso nos permite representar un carácter o un número. Explicaremos el funcionamiento básico de la unidad de control. Esta unidad se encargará de extraer las instrucciones de la memoria, es decir, los datos que nosotros hayamos ingresado y lo que esperamos obtener. Luego se va a realizar un proceso de interpretación en el cual la computadora extraerá esos datos y luego los convertirá en su equivalente de lenguajes binarios ceros y unos. De esa extracción que se ha dado o de esa interpretación de datos se van a extraer los operandos y los operadores necesarios para realizar la operación, enviando todo lo anterior a lo que sería la unidad que realiza el cálculo y luego se retiene el resultado. El funcionamiento básico
Bueno, para tener una idea, la fase de ejecución de una instrucción implica la lectura de la memoria para extraer las instrucciones necesarias. Luego realiza una decodificación, luego una ejecución de la operación, que la cual también consta de la lectura de la memoria para extraer los operandos, y el envío a la ALU. La ALU sería la unidad aritmético-lógica, en la que se encargará de realizar las operaciones necesarias. Y por último, el almacenamiento de los resultados en una posición indicada, es decir, que así como se identifican en los arreglos las posiciones, ahora en una dirección de memoria se va a almacenar esa información. Tomando en cuenta lo anterior, todo se maneja a nivel de bits, significando que vamos a manejar ceros y unos, que son ciertas ausencias o presencia de carga eléctrica. Para interpretarlo, el 0 y el 1 es la representación de un bit, mientras que la combinación de 8 bits van a representar los bytes, y así vamos a ir incremento de tal manera que llegaremos hasta el yottabyte. En la actualidad nos encontramos en la unidad de medida del gigabyte. Casi la mayoría de unidades de almacenamiento, como las USB, la nube y otros, están representados por este tipo de medida. Si tomamos una referencia o una idea, vamos a situar que una palabra representaría el byte, mientras que lo demás podría ser un párrafo, una página o más. Para hacernos una idea de cómo trabaja la arquitectura de von Neumann, vamos a representar que todos estos elementos que logramos ver en la diapositiva representarían precisamente lo que serían los medios de almacenamiento, llamados como memoria masiva. Luego, lo que encontramos al centro, la memoria principal, que está representada por ceros y unos, esa es la decodificación que realiza. Y toda esta combinación de ceros y unos es enviada a la unidad de control, a la unidad aritmético-lógica, que representa el CPU, y de ahí se realizan todas las operaciones necesarias. Una vez que nosotros tenemos ya procesada la información, que es gracias a lo que serían los dispositivos de entrada, son procesadas por la CPU y dan como salida en la pantalla o una salida impresa. Espero que con esta pequeña presentación tengamos una idea de lo que es la arquitectura de von Neumann. Pero igual, si tienes alguna pregunta, pues te invito a que me comentes acá. Por el momento, esto es todo. Gracias.